Bueno, yo soy Brenda Duarte, profesora del Departamento de Sociología. Estamos muy contentas porque tenemos como invitado al maestro Sergio Zapata, quien va a venir a platicar con nosotras sobre arte, estética y política. Muchas gracias, Sergio, por haber venido, por estar aquí en la UAM Iztapalapa. Y bueno, Sergio actualmente es estudiante del doctorado en Humanidades en la línea de Estudios Culturales y Crítica Postcolonial en la UAM Xochimilco. Es maestro en Estudios Culturales y Estudios Visuales por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y cuenta con una licenciatura en Comunicación. Él es cofundador del Festival de Cine Radical y actualmente produce el programa radial La Mirada Incendiaria, que se emite por Radio Deseo desde La Paz, Bolivia. Además de esto, ha publicado numerosos artículos especializados y ha publicado en libros también sobre cine, imagen, política. Bueno, Sergio, de nuevo, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, aquí venimos a hablar de arte, estética, política, y no sé, desde el sentido común, a veces pensamos que el arte no tendría que ver nada con la política, ¿no? Pareciera que el arte es eso que los artistas hacen como buscando la belleza, buscando que sea estético, como el arte en sí mismo. Y a veces llegamos a pensar el arte como un campo con fronteras bien delimitadas, propio, con sus propias lógicas, como si fuera algo separado del resto de la sociedad, ¿no? Cuando en efecto existen los mercados del arte y se hace política a través del arte, y no solo eso, sino que el arte mismo puede decirnos un montón sobre política. No sé, en ese sentido te quería preguntar, ¿tú qué nos puedes decir desde tu experiencia, tanto como el trabajo que has hecho sobre cine, como tu experiencia en temas políticos? ¿Qué nos puedes decir sobre cómo puede vincularse el arte, la estética y la política? Uh-huh. Bueno, Brenda, muchas gracias por la introducción y la invitación. Y saludos al programa, y qué bien que inician su 4ª temporada. Y felicidades por eso, que sea en buena hora y que les vaya muy bien en los 50 años de la UAM. Y bueno, lo que comentas inevitablemente me hace recuerdo a estas cuestionantes que me hacían en la universidad, cómo vincular esto, arte y política. ¿Tiene vinculación o no? Y como lo describías, parece que es un escenario o un campo cerrado. Creo que eso ha fomentado la sociología también, pensar de que es un campo cerrado, ciertas reglas y elementos y sujetos. Creo que de momento para esta conversación podríamos esto dejarlo relegado. Lo que creo o considero, lo que está en disputa en el arte es algo súper interesante, que más es deudor, creo, de una reflexión semiológica o semántica, que es en los significados. Que la disputa es quién otorga sentido a los bienes sensibles. Es decir, quién va a dar sentido y significado a este objeto, en tanto objeto, o al contenido del mismo. Y partiendo de que eso es lo que estaría en disputa, creo que el arte y la política ya no son fenómenos aislados, sino ya estaríamos hablando de una equivalencia o de algo similar. No sé si me estoy explicando. Hablar de política y arte, si entendemos que es una disputa por el sentido, por los signos o el significado que habita en este objeto, creo que ya disuelve alguna diferenciación entre política y arte en noción de campo, de disciplina. Si no, estaríamos ya dentro de un mismo fenómeno, que sería, y acá ya es tributaria de otras reflexiones que también vienen de la órbita francesa, una disputa por los bienes sensibles. Ya el arte se va a desparramar, o lo que podemos considerar arte. Ya saldríamos de la idea convencional de arte, que es una galería, un sistema o un campo, sino ya estaríamos entrando al territorio de la sociedad, que los bienes sensibles son el monumento, la calle, el ornamento, la indumentaria que portamos, que por tanto son sujetos a decodificación, a generar un significado, un sentido, por tanto está en disputa, ¿no? O sea, es una posición muy política la que planteo, a la cual me adhiero. No es un planteamiento mío de ninguna manera, es una decisión, una adherencia mucho más próxima a ciertos postulados ácratas o anarquistas sobre lo que es el arte. Y podemos llevarlo más allá, que en realidad más vital, que en ese sentido la vida misma sería una expresión artística, porque es buscar un sentido, significados y disputar el significado de los mismos, ¿no? Muchos estoy diciendo la palabra significado, aparentemente, pero creo que eso es lo que está en disputa, y podríamos llevarlo más allá al cine, que es donde más me desenvuelvo,
donde los significados, ¿por qué una película se hace tan fácil en su interpretación y consumo? Porque conocemos el código, ¿no? El código ya está cerrado y clausurado. O sea, cuando ves una peli de género, el terror, por ejemplo, ¿no? Los primeros 5 minutos, el director y todo el aparataje que está detrás nos van a brindar ese código y nosotros por nuestra educación y consumo cultural lo podemos codificar de manera muy sencilla. Por tanto, ahí creo que no hay posibilidad de la política. En cambio, sí hay la posibilidad de la política cuando estamos frente a un bien sensible cinematográfico donde no podemos asir el significado y no sabemos qué es esto, ¿no? Generalmente esa pregunta como espectador, no sé de qué se trataba, qué será, o aparece un término que se usa de manera muy desdeñable, que es un cine que yo consumo mucho, que es el experimental. Seguro es una cosa experimental, porque precisamente el significado no está clausurado. Y creo que ahí hay una posibilidad de la política, porque no se han clausurado los sentidos ni el significado de lo que vemos, sino hay un gesto de emancipación para nosotros, el espectador que vemos esto, y sí podemos interpretarlo, que ahí sí sería, creo, ya una práctica política del arte, porque estamos dotándole al espectador de libertad, no enajenándolo, sino que sea libre. Y si queremos entrar en una nomenclatura liberal, decir un ejercicio ciudadano de poder decodificarlo y darle un sentido a las cosas. Y me imagino que por eso estas películas experimentales tienen estas tomas tan largas, ¿no? No sé si eso tiene que ver, ¿no? Como estas tomas tan largas de que luego un poco quienes no trabajamos tal cual el tema del cine decimos como de wow, un amanecer de 7 minutos, ¿no? Ese tipo de cuestiones, ¿no? No, pero esto perdón que te corte, no sé si vas a seguir, no. Pero lo de la toma larga es súper curioso por la época en la que vivimos, porque es una respuesta. Y bueno, no es ahorita, hoy por hoy incluso tendría más sentido lo que les voy a comentar, porque es el TikTok frente a un dispositivo de registro y una aplicación que es TikTok o Instagram, que obliga al usuario, al productor usuario y al consumidor, que sería un espectador pasivo, a ver contenidos de 1 minuto o 2, pero eso es porque el aparato o el dispositivo obliga a que hagamos ese contenido. Frente a eso, como un gesto de resistencia, serían las tomas largas, como respuesta posible, pero no viene de ahí la toma larga. Okay. Las tomas largas más bien es una respuesta visceral de cierto cine del este de Europa, finales de los 90, a lo que está ocurriendo en Hollywood, que es el corte directo y la ruptura de ejes. O sea, acá los compañeros camarógrafos tal vez me comprendan que se rompe el eje, es decir, que la continuidad de un espacio es quebrada. Porque no hay continuidad, ¿no? O sea, es una toma discontinua, ¿no? El espectador ahí va a sentir ese choque de que si estaba mirando a la izquierda, ¿por qué ahora está mirando a la derecha? ¿No? Eso es que se ha roto una continuidad. Es frente a esa respuesta frente a ese fenómeno, la toma larga y esta idea de saborear el tiempo, que esos días lo estaban haciendo, bueno, Tarkovsky, un cineasta ya en los 70s, de que el tiempo se lo saborea, distinto a lo que pasa en Hollywood o en cierto cine comercial de Occidente. Y bueno, y el cine latinoamericano o el cine al cual yo estudio, sí, es otro fenómeno, es el tercer cine que, bueno, no tiene el tema con el tiempo, porque creo que esa es una discusión que está pasando en otros espacios en los 70 y hoy por hoy, sino que nuestras realidades, bueno, voy a hablar las nuestras, que sería el mundo sudaca, sería Sudamérica, y estamos ahí, creo, en otro tipo de reflexión. Y para cerrar el comentario que hacías, el cine experimental no es tanto por la toma, sino es la yuxtaposición de imágenes o la sutura, o sea, que sería la costura de un plano con otro, que no encierra un significado, sino que lo abra, sino que no clausure a partir de la práctica del montaje. Que el montaje es el plano A, plano B, plano C, y que permite una continuidad narrativa. Hoy día tomamos una combi, llegamos a la UAM, entramos al estudio. La ruptura de eso sería, tomamos una combi de día y de noche ya estamos en otro espacio, ¿no? Ahí estamos quebrando eso. No necesariamente eso es experimental, pero permite, hayamos hecho una ruptura en el tiempo, ¿no? Que eso depende del espectador, hoy por hoy ya lo comprende, pero hace 60 años eso era innovador, porque la continuidad tenía que ser espacial y temporal, ¿no? Wow, no, está súper interesante. Cómo justo podemos pensar en algo como el cine, que pareciera ser muy técnico, que pareciera ser la visión del autor o del cineasta poniendo algo como una disputa en realidad sobre el significado,
En ese sentido, quería preguntarte que, bueno, actualmente una de tus líneas de investigación tiene que ver con estéticas de la diferencia. Uh-huh. No sé si podrías platicarnos un poco a qué te refieres con esto de estéticas de la diferencia, cómo se manifiesta o qué implicaciones tiene. Ese es mi proyecto de la maestría. El título es ese, de algún artículo que escribí, bueno, varios artículos, que es la pregunta cómo, y ojalá me pueda hacer entender, y si no, porfa, me pides, porque lo repito esto solo en contextos casi gremiales, pues, ¿no? O sea, de nicho, que ese es el problema de lo académico también, ¿no? Que estamos hablando código, ¿no? Y ese es el problema. El cine ya es un código. Me animo a decir cerrado. Bueno, eso ya se ha discutido en los 70, ¿no? O sea, Eco y compañías. O sea, cuando el cine se vuelve un objeto de la semiótica, que es a finales de los 70, que es un código que son los planos, ¿no? Existe el plano tal, el tal, otro plano. Dependiendo de cierta innovación tecnológica, se cree que existen otros planos, pero creo que no, están ya codificados. Y a partir de eso, ¿es posible crear un relato distinto? Esa sería la pregunta, muy abierta. Que la industria ya la responde de alguna manera, que eso sería como, si no lo hace un sujeto hegemónico, sí sería un relato alternativo, y dependiendo de la época, que sería ya en los 90, va a aparecer el cuarto cine, es teorizado por gringos además, que sería aquel cine hecho por sujetos subalternizados pero indígenas, y es desde la órbita del norte global que va a tener esa denominación. Eso en una nomenclatura y en cierta tradición. En otra, más bien, es hecha por los sujetos locales, que igual eso ya está impregnado de cierta antropología clásica, o africanistas incluso, ¿no? Que han hecho esas prácticas de darle al otro el dispositivo de registro y que se registre a sí mismo, la famosa autorrepresentación, que eso aparece en los 60, 50, cuando va a haber una revolución dentro del cine. Se va a crear la antropología visual y etcétera, 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 también desde el norte global, localizada en Francia particularmente. Y a partir de esa inquietud es, ¿qué es lo que pasa en nuestros países? Cuando digo nuestros, no me refiero tanto a México, pero sé que el fenómeno se reflexiona acá mucho, mucho, mucho. Es más, creo que en esta UAM, ¿qué pasa con lo que están haciendo el cine indígena? Uh-huh. Que depende del país, y eso es una práctica, no sé si se puede decir racista, depende, creo, del contexto, pero existen los cines nacionales, en Bolivia, por ejemplo, en Perú igual. Existe el cine peruano y el cine indígena peruano, o el cine indígena boliviano, así que ahí hay otro problema político, pero bueno, ahí era mi pregunta, y ahora recién voy a responderte si existe ese cine de la diferencia, es decir, que salga, en términos formales no, porque usa los mismos planos, etcétera. Por tanto, la pregunta por la estética, por la forma, no sé qué tan pertinente era. Yo estaba ahí entusiasta y dije que sí, seguí. Sé que hay hay mucho trabajo que se hace de esto en México, en Estados Unidos, pero sobre lo que pasa en América Latina, en Canadá, que es una gran institución el cine indígena, si la palabra lo permite. Pero bueno, en el caso boliviano era ¿dónde estaría esa diferencia? Y la respuesta no estaba en la forma, en lo que convencionalmente podríamos decir en la estética, sino que estaba en el modo de producción. Y esa sí era una grata novedad que ocurre en los países andinos, bueno, en tres, en realidad, en Ecuador, Perú y Bolivia, que son sujetos como los que estamos acá, que rotamos los roles, y que hay un desdén sobre una institución casi sagrada en el cine, que es el autor. Son pelis que no tienen autor. Eso era una gran novedad que ocurre en muchas pelis de los 90, hasta me animaría a decir 2013, 2015, en la parte además de la sierra ecuatoriana, o sea, el mundo andino, pues, ¿no? Ecuador, el mundo andino peruano, o sea, lejos de Lima, esto sí es muy lejos de Lima, y Bolivia, cuya capital igual está en los Andes, pues, ¿no? Que no tienen autor. Y el otro elemento de diferencia, que es discutible porque en la Constitución boliviana ya está oficializado en 2011, que no se habla en español. Uh-huh. Y el gesto deliberado de los realizadores en Bolivia, Perú y Ecuador es que no lleva subtítulo. Están pensando ya en otras audiencias. Uh-huh. Eso es lo interesante. La idea del cine universal y un lenguaje universal como que hay en entredicho, ¿no? Y la distribución. Ese es otro elemento que acá sí es gran tema, porque México es industria,
desde, bueno, casi ya 100 años, 90 años de una industria casi continua, bueno, sería objeto de discusión, pero allá, ¿cómo se distribuía estas pelis? Estamos hablando de una época de hace 10 años, ¿no? Que era en DVD, y que se circulaba por ¿qué es el equivalente acá? Por tianguis, y se exhibía en los mismos tianguis. O sea, hay cierto desdén a la idea del cine y la sala oscura. Eso me parecía muy interesante. Y eso no solo es un fenómeno local, decía en Bolivia, ¿no? Sino creo que atraviesa el mundo andino, porque lo que los va a unir es que se hablan quechua y en aymara, que son las dos lenguas grandes, ¿no? De los Andes. En Ecuador no llega el aymara, pero en Bolivia y Perú sí. Pero el quechua sí, ¿no? Atraviesa estos países y el norte argentino. Y que lo rico de las pesquisas que hice es de que tenían mayor número de ventas, es decir, de audiencia, que el cine hegemónico, es decir, lo que se dice como cine boliviano. Y en Ecuador, quien fue mi tutor en su momento, el profe Cristian León, él hizo una investigación similar, cuyos datos, el cine hecho con dinero público, que goza de toda esta institucionalidad, la idea de autor, distribución y todo lo que se cree que es el cine, tiene menos audiencia que este otro cine que podríamos llamarlo de la diferencia, por todos estos elementos, ¿no? Pero insisto, la pregunta por la forma, si existe una estética de la diferencia, es algo que sí se tiene que seguir reflexionando, porque es un lenguaje ya codificado. Es como pensar, existe un español de la diferencia, la respuesta podría ir por otros lugares, ¿no? Que serían ya los modismos y apropiaciones de otras lenguas, anglicismos, que tal vez por ahí podría ir, porque el lenguaje es más flexible, o sea, el verbal, ¿no? La oralidad es más flexible, nos permitiría esa reflexión. Pero en cambio esto, como estamos sometidos a un proceso de mediación que es el aparato, la cámara, solo nos permite hacer esto, ¿no? Y a partir de esto ya está codificado. Así que la pregunta sigue siendo abierta, más bien no cerrada. Espero que no esté cerrada, sino seguirla abriendo, ¿no? No, y qué interesante lo que nos cuentas sobre este cine indígena, cómo se distribuye en los tianguis, cómo busca romper con ese cine hegemónico, este cine boliviano. Y en ese sentido te quería preguntar, ahora hay 1.000.000 de preguntas que me gustaría hacerte, pero el tiempo nos gana, pero te quería preguntar, porque aquí en UAM Iztapalapa tenemos muchos estudiantes que están muy interesados en hacer proyectos de intervención, acción participativa, proyectos para la transformación social desde el arte, ¿no? Todo este tema de los cineclubes, o incluso a través de artes performativos. ¿Tú dirías que, tomando en cuenta tu experiencia, y sé que también has hecho este tipo de formas, no sé, como los ciclos de cine, pensando en términos de transformación, ¿tú crees que efectivamente el arte, o podemos apropiarnos de ciertas formas de arte o hacerlo de alguna forma para poder transformar o emancipar o construir futuros posibles? Ay, la idea de futuro hoy por hoy ya no sé. Mientras hablamos hay un genocidio en curso, y probablemente cuando esto se divulgue va a seguir, ¿no? Quién sabe cuánta sangre seguirá derramándose. Pero volviendo un poco al inicio de lo que me preguntaba sobre como investigación, acción, creo que desde ahí sí, en tanto y cuanto, o sea, los ciudadanos, que puede ser un estudiante o un vecino, puedan asumirse como sujetos productivos. Ahí está. Sí estamos frente a un fenómeno de transformación de futuro, ¿no? Y frente a un proceso, que esa palabra no la has dicho y creo que sí hay que recuperarla, más en lo que el mundo en el que estamos habitando es la utopía, inventarnos de nuevo, recuperar el término utopía. La palabra libertad ya la derecha nos la robó, al menos en Sudamérica. La palabra utopía hay que, creo, recuperarla. Y porque, bueno, eso era un paréntesis necesario. El proyecto que inauguramos con unos compañeros hace 2 años era una escuela popular de cine, que hemos construido un aula. Ha sido muy rico, una creación, o sea, el cemento, los ladrillos, gestionar el agua, muy lindo, y con otros chicos que eran pertenecientes a pandillas, de ahí de un barrio, de una zona roja en la ciudad de La Paz, y que ellos después, con los años, no les he perdido el rastro porque existe el Facebook, hacíamos solo como juego, filmamos películas, ellos tenían 12, 14 años, y hoy por hoy varios de esos chicos se han metido a estudiar justo ciencias políticas y cine. Y creo que ahí sí hubo un germen de un futuro posible, ¿no?
No estoy diciendo que somos una ONG, nunca lo vamos a hacer, no simpatizo con eso, y creo el proyecto que teníamos lo propio, no había un proyecto de vida para ellos, sino era un gesto estrictamente político, y era extraño porque la Constitución había sido recientemente aprobada, así que no estábamos en contra de esa Constitución en lo absoluto, ¿no? Todos hemos votado a favor de ella, pero estábamos ahí construyéndonos como sujetos políticos, inventando, la palabra que te decía, para recuperar una utopía educativa, emancipatoria, que sea de estrictamente artística, en un sentido mucho más moderno del término, porque había muchos compañeros que daban talleres de rap, ¿no? Y de graffiti. Más bien no la idea decimonónica del arte, ¿no? Que sigue institucionalizada en muchos de nuestros países, que sería otra, o sea, las bellas artes, pues, ¿no? O algunas liberales, pero muy lejos de aquello, sino era el fomento al cine, cuentacuentos, performance, un poco de teatro, etcétera. Pero creo que sí, o sea, si la respuesta necesita un sí o un no, es sí, ¿no? Quizá es posible. Y en ese sentido, ya para ir cerrando, ¿qué consejo le darías a estudiantes, profesores, académicos o artistas mismos que están interesados en estudiar este tipo de temáticas, ¿no? Que tienen que ver con arte, con política? ¿Qué consejo les darías? Más que consejo, algo que le he dicho incluso a mis profes acá, ahí en el doctorado, y que le te he escuchado hablar antes de entrar, hay que llevarlos a enfrentarnos a objetos sensibles, institucionalizados para criticarlos, es decir, ir a los museos, ir aquí, que en eso, este país se edificó en torno a la idea del Estado-Nación, cuestionarla yendo a estas sagradas instituciones que acá son gigantes, bueno, como comparables solo con lo que pasa en Brasil o Argentina, a los museos nacionales. Y creo que solo, y hacernos la pregunta por el significado de esos objetos. Cuando digo esos objetos visuales es desde la indumentaria, o sea, el monumento, las piezas ornamentales que van a acompañar, y el mismo edificio y el lugar donde está emplazado. Uno cree que eso no tiene que ver con el arte, pero sí es estética en realidad, ¿no? Y hacernos la pregunta de quién lo hizo, por qué lo hizo y por qué está acá y por qué hemos venido a verlo como profesor con los estudiantes, y que los estudiantes solo ahí más bien rompan ese candado de significación y se haga un ejercicio de interpretación de ¿soy espectador o soy ciudadano al venir esto? ¿O qué? ¿O estamos reproduciendo un ritual al venir y ver a, no sé, pues a Benito Juárez y una cabeza gigante y no sé, pues, y hacernos la pregunta de quién es este tipo y nosotros por qué lo estamos viendo? Creo que esa es una práctica de emancipación de tanto de la mirada de un profe como del estudiante, y que lo rico es que el proceso ahí de emancipación o de una pedagogía libertaria es conjunta, como profes y estudiantes. Y es algo que a un profe yo le pedía, estamos en México, profe, y él es profesor extranjero, vamos pues a Bellas Artes, estamos acá hablando del Estado-Nación cuando tenemos acá un montón de objetos inanimados que nos van a permitir hacer la práctica pedagógica y la didáctica de la misma mucho más sabrosa, ¿no? Y llana, y quién sabe, tal vez horizontal y hasta democrática. Wow, qué interesante, porque justo cuando vamos a museos a veces vamos como sujetos pasivos, claro, a ver, ¿no? Sin mayor cuestionamiento, ¿no? Y bueno, también te quería decir, ¿cuáles son las 3 palabras clave con las que resumirías un tema tan complejo? Las 3 palabras que quieres que se quede la audiencia. Qué buena pregunta. 3. Claro, eso es para TikTok, algo así, ¿no? Claro, las palabras clave que pones al final del artículo. Pues. Sí, pues es, ¿no? Y ahorita mira, por tanto repetirla, y qué bien que me has invitado, porque uno vuelve a procesar y uno vuelve a uno mismo. Es emancipación, pues, ¿no? Arte, emancipación y política serían esas 3. No sé si en ese orden, pero sí. Está increíble. Y bueno, si hay una 4ª utopía también sí, estaría claro. Bueno meterla, ¿no? ¿Y tienes algún mensaje, un último mensaje, algo que quisieras transmitir a la audiencia que quede? Ay, sí, viven en una ciudad muy cinéfila y vean cine. Es que eso me alucino de México, que hay mucho cine. ¿Tienes alguna recomendación, digo, ya que te tenemos acá, de películas, de algo que crees que podrían...? No, ver algo que me cayó muy mal la vez pasada que estaba con mis compañeros. Bueno, yo voy de oyente a muchas clases en todas partes, con los chicos que estudian cine en la UNAM, decir de que su gesto es una posición demasiado pasiva y derrotista y no sé, un montón de adjetivos horribles podría decir, de que la forma de cómo consumir o frente al genocidio es no ver.
Y eso sí me parece brutal, es el silenciamiento. Más bien sé que no tiene nada que ver tal vez con lo esperado, pero lo que podemos hacer en realidad frente al horror que ahorita hay es acumular esas imágenes y distribuirlas. Porque el silenciamiento que va a haber después de que esto, porque esto algún día va a acabar, y eso sí va a acabar, pero esto todo va a pasar ya a la oscuridad, ¿no? Es acumularlas, guardarlas, ¿no? Es lo que yo hice en el golpe de estado de mi país. Todas esas imágenes del espanto, de la violencia y después las masacres, era bajarlas y en un futuro tal vez darles un significado y sentido, que es, bueno, por eso estoy acá haciendo el doctorado, que el doctorado va de eso precisamente. Bueno, pues muchas gracias, Sergio, por haber venido a platicar de estos temas tan relevantes y que además son de tanto interés para nuestro estudiantado. Ya no nos toca tener TikTok. Ya no. Y bueno, de nuevo muchas gracias de verdad. Y bueno, no me queda más que extender un reconocimiento al Departamento de Sociología de la UAM Iztapalapa por haber venido con esta gran iniciativa del video podcast. Y pues les invitamos a que no se pierdan del resto de los podcasts de esta cuarta temporada, Ciencias Sociales 50, Innovación en Tiempos de Cambio. Muchas gracias.